Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Pues si uno es observador, si uno está en esos niveles de comunicación, puede llegar a permitirse contactar con esos otros niveles más elevados, con el alma del otro paciente, y realizar un acto médico que trasciende mucho más allá de simplemente, o bueno, no solo simplemente, dar el correspondiente antibiótico, el correspondiente tratamiento para la enfermedad inflamatoria, neoplásica o correspondiente o infecciosa que en ese momento tenga el paciente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Hoy tenemos a un médico, a un doctor que ha estado trabajando muchos años y ahora le toca un poco de tranquilidad, ¿no? ¿Qué tal, doctor Felipe Lucena? ¿Cómo estás? Pues buenos días, David. Pues bien, expectante de ver cómo sale esta, más que entrevista, diálogo, encuentro, y encuentro entre en principios dos seres humanos, pero que puede trascender a mucho más. Mi voluntad siempre es y mi deseo es ayudar, ¿no? Que algunas de las palabras, algunas de las reflexiones que puedan salir de este encuentro sin haber preparado nada, simplemente bueno, pues dejando que fluyan las palabras, pues pueda ayudar a alguien que pueda escucharlo, que le pueda dar alguna clave. Pues yo quisiera que fuera así. Pero bueno, y si no, pues las palabras siempre flotan en el aire y siempre llegan de alguna manera, y no se sabe cómo, pues a los corazones de mucha gente. Ya veremos. Bueno, siempre, no sé si llamarte doctor Felipe o como, pero bueno, Pues como tú quieras. Yo en principio te estoy muy agradecido por acordarte de mí, por darme también sí. la oportunidad de expresar y de contar a lo mejor algunas de mis experiencias y cómo veo ya con la perspectiva de la jubilación, bueno, jubilación activa de alguna manera siempre, eh, siempre pues una trayectoria hospitalaria que, bueno, pues eso, te estoy agradecido por haber pensado en mí, por haberte llegado por el mecanismo que sea, pues la idea de que puedo yo ser útil de alguna forma. Seguramente sí. Has dicho una palabra, voy a decirte ya directa, Felipe, porque es una conversación de amigos. Sí. Em, Ayudar, ¿no? Parece ser que la palabra ayudar tiene mucho poder en tu vida, ¿no? Claro, te has formado como médico tantos años de carrera, ¿no? Como doctor científico, ¿no? Porque, claro, científico eres, ¿no? En el mundo de la medicina, ¿no? Pero la palabra ayudar, ¿no crees que puede tener un doble significado? Doble significado, no lo sé. Yo creo que ayudar es ayudar, ¿no? No le veo mucho, y es una palabra tremendamente potente y que hoy en día también en la situación en que está el mundo, el hecho de reflejarse y reflejar a los demás en tu pensamiento, en tu voluntad, en tus emociones, es algo tremendamente mágico. Es una palabra que implica amor, ¿no? Que es probablemente la energía que mueve el mundo. Y yo evoco con esa palabra ahora mismo un estudio que hice, que ¿Mm? nunca se llegó a publicar en ninguna revista de prestigio, pero me dio a mí por todos los alumnos que yo iba recibiendo, tanto en prácticas como alumnos voluntarios que yo recibía de una manera un poco paralela, dijéramos, en mi planta de medicina interna, de alumnos que yo daba clase de enfermería, no solamente alumnos de medicina, sino de enfermería. Les hice una encuesta en las que les preguntaba, una encuesta que tengo más de 1000 casos, claro, han sido muchos alumnos a lo largo del tiempo, y donde preguntaba cuál ha sido la motivación fundamental para haber iniciado tu carrera, sea de medicina, sea de enfermería. Y curiosamente, en un porcentaje de 80 y tantos, 90 y tantos% salía en la respuesta la palabra ayudar. Mm. Y luego, cuando les preguntaba desde cuándo has querido hacer este tipo de carrera, pues también en un porcentaje muy elevado, 80 y tantos%, salía el desde siempre, que era una respuesta que a mí siempre me pareció intrigante. Entonces ese estudio lo tengo tabulado, porque claro, dice con una metodología muy científica, bueno, pues tantas preguntas, tantas respuestas, qué porcentaje. Evidentemente no lo pude llevar nunca a lo mejor sí lo podía haber presentado en algún congreso internacional, pero
Hoy en día está mejor visto todos estos aspectos que tienen que ver con la humanización de la medicina. Y entonces a lo mejor sí podría haberlo llevado. Pero ahí está, en un cajón, y me sirve pues para mí, para a lo mejor comunicarlo en este momento que lo he asociado con la palabra ayudar que tú has mencionado, ¿no? O sea, yo creo que es la motivación fundamental de esos seres que yo digo, que me han acompañado durante tanto tiempo, mis compañeros, mis alumnos, mis residentes, los médicos en formación, y que en todos ellos siempre estaba el ánimo ayudar. Yo creo que es una palabra clave. Mm, eh, He mencionado también ahora lo de los compañeros. No Ujú. puedo dejar de hacer alusión al libro que tengo que sacar ya, que se va a llamar Tras el umbral, donde se cuentan una serie de historias en relación con mi biografía, bueno, con un poco de seudónimo tal vez, pero de historias reales, vividas con otros compañeros, donde también participan en ese libro. Y en todos ellos un poco la dedicatoria era siempre a todos los que me han ayudado a ayudar, ¿no? O sea, forma parte de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, también yo pienso que todo ser humano eh, es un proyecto que también empecé a realizar con mi amigo Pedro Pérez, apiterapeuta y apicultor, que se llamaba Todos somos terapeutas, ¿no? O sea, no solamente los que tenemos profesión sanitaria estamos en esa línea de ayudar, ¿no? El ayudar yo creo que forma parte de un impulso propio de cada ser humano, o sea, el ayudar. Y a veces lo que hay que hacer es saberlo vehiculizar, saber también que cada uno tiene esa potestad simplemente con una palabra, ¿no? Esta amiga mía que iba a ayudar con su presencia, te contaba antes fuera de Sí, micrófono, sí. pues el caso de una amiga mía, también internista en mi hospital, pues que el otro día tuve el impulso de llamarla, no sabe por qué, y ella, y el momento en que la llamo está llorando porque porque está acompañando, está ayudando a su familia porque acaba de fallecer un sobrino suyo en la media maratón de Madrid, ¿no? Entonces, hubo también hay un fenómeno de telepatía, si quieres. Yo hacía mucho tiempo que no hablaba con esta mujer y tuve el impulso de llamarla y ella me reconoce que se había acordado de mí en ese momento, que quería comunicarse conmigo, ¿no? Entonces, bueno, he oído ahí como ella estaba en Madrid, yo estaba en Jaén, 350 kilómetros de distancia, y sin embargo, pues tuvimos esa especie de conexión, pues a lo mejor mm, movidos con ese afán de ayudar, que es, volviendo otra vez a la palabra, ¿no? Y ella me preguntaba que qué podía hacer, ¿no? Porque, bueno, ya no podía aliviar, no le quedaban palabras para consolar, y yo le dije acompañar, simplemente acompañar en el silencio, ¿no? O sea, el silencio a lo mejor a veces está incluso por encima de la mayor potencia que podemos tener los sanitarios, los seres humanos, que es la palabra. Pues por encima de la palabra, pues el silencio cuando no hay palabras. Así Y en el es. fondo, pues ayudar. Vamos, ese es el objetivo, ¿no? Vamos con esta charla, vamos a ayudar, ¿no? A que la gente, pues, bueno, nos escuche, le llegue, ¿no? Como antes estábamos comentando, antes con micro cerrado, que, bueno, que donde tenga que llegar, llegará, ¿no? Es decir, puede ser que haya personas que necesiten, nos vean y en ese momento tus palabras ayuden, ¿no? Como inconscientemente o conscientemente ayudaste, ¿no? A tu amiga, ¿no? A recibir la llamada, ¿no? ¿Qué sincronicidades, ¿no? Hay en la vida, qué telepatía, ¿no? Puede haber. Sí, sí, es también lo que antes hablábamos a micrófono cerrado, por decirlo de Sí. alguna manera, ¿no? Es el tema de las sincronías, ¿no? El tema de que pasan cosas que una persona entra en tu vida o tú entras en la vida de otra persona en un momento de su evolución personal en la que debe de ser así y no se sabe por qué. Y yo, pues eso, soy un científico, ¿no? Mm. Retirado momentáneamente, pero sigo siendo un científico. Y hay cosas que se salen de las explicaciones, de la metodología, del entendimiento, de la ciencia. Pero no deja de la ciencia, yo pienso que es algo abierto también, y el preguntarse, ¿y esto por qué? Pues a mí siempre me ha movido durante toda mi ejercicio profesional, el observar cosas
que a veces no son fácilmente observables, o pues porque uno no está atento, ¿no? Y entonces esa observación te permite ayudar a otras personas porque entras en la sincronía en la que ellos has entrado. Es como un chip que te pone en una sintonía determinada y entras en su vida con por medio de esa percepción, pues de esa intuición y todo encaminado en ayudar exclusivamente, ¿no? Yo ahora lo echo de menos mucho, ¿no? Sueño todas las noches que paso visita, sueño que estoy dando clase, que estoy ayudando y lo echo de menos. Todo lo que es de hecho, permito a mucha gente que me llame por teléfono, que me pregunten, oye, me ha pasado esto, o a mi familiar le han hecho este informe de alta y no entiendo nada, mándamelo por WhatsApp, yo te lo describo. Claro, o sea, intentar mm, Ayudar. ayudar. Se echa de menos el tener, pues eso, el Tacto, hospital ¿no? me permitía estar en una situación de privilegio que si me está escuchando algún compañero o algún alumno, pues que sepan eso, que son unos privilegiados por estar en una situación que les permite, que tienen un arma tremenda, que es el arma de la ciencia, para ayudar, pero que no desestimen otras armas también que tenemos nosotros también. Sobre todo estoy pensando ahora mismo eso, en la intuición, la percepción, Lo iba a decir ahora, ¿eh, Felipe? Lo iba a la decir ahora. Estaba inspiración. pensando la palabra intuición y tú, ¡pam! La sueltas, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que también quería hablar, ¿no? En tu carrera profesional, ¿no? Aparte que te has movido científicamente, como antes has dicho, muy bien, por, bueno, tantos años estudiando y formación y ciencia humanística o, bueno, o ciencia del ser humano, ¿no? La intuición, ¿no? Siempre ha sido una persona que en su trabajo ha tenido intuición y observación, ¿no? Yo creo que son cualidades, bueno, ya nos metemos en planos más elevados y podemos hablar de conciencia, de autoconciencia y de supraconciencia, Ujú. donde se mueven una serie de cualidades que forman parte, creo yo, eso no viene tampoco claramente en los libros, o sí, de medicina, porque el libro de mi profesor Sisinio de Castro, en su preámbulo habla de que a pesar de todos los métodos de la ciencia, toda la maquinaria, todos los avances, nunca se debe de olvidar esas cualidades, estoy citando casi textualmente, que son la intuición, la percepción y él dice la fantasía. Yo hablaría más ahí de la inspiración, ¿no? Y eso, bueno, pues se sale un poco, pero son cualidades anímicas del alma, de la situación esa de estar en un nivel de conciencia un poco superior, que es el que te permite contactar con esos planos de conciencia superiores del otro. ¿No? Ujú. El arte es también un mecanismo de elevación. Yo siempre hago y en muchas clases intento comparar la emoción que produce la visión de un, no sé, un cuadro que a cada uno pueda emocionarle especialmente. Yo siempre evoco las hilanderas de Velázquez, ¿no? Y ese plano de elevación que te permite, cuando el otro también la tiene, pues comunicarte en otros niveles, ¿no? Pues con el paciente, el ser humano enfermo, el ser humano en un lugar iniciático, como yo califico al hospital, pues si uno es observador, si uno está en esos niveles de comunicación, puede llegar a- a permitirse contactar con esos otros niveles más elevados, con el alma del otro paciente, y realizar un acto médico que trasciende mucho más allá de simplemente, o bueno, no solo simplemente, dar el correspondiente antibiótico, el correspondiente tratamiento para la enfermedad inflamatoria, neoplásica o correspondiente o infecciosa que en ese momento tenga el paciente, ¿no? Y me estoy acordando, hablando de intuición, percepción, inspiración, pues de un caso, no sé si me voy a enrollar mucho, pero es el No, caso no, de... no, es como antes hemos hablado, vamos a hablar y vamos a comentar tu percepción, vamos a comentar tu vida, porque ha sido una vida muy interesante, que has aprendido, ¿no? Los libros te enseñan, pero realmente donde te enseñan realmente es el día a día, ¿no? Yo diría eso, la experiencia observada, la experiencia observada. Y esto Ahí que está. voy a contar es una de las múltiples historias que yo cuento en el libro este que estoy escribiendo, que estoy acabando de escribir, pero creo que viene bastante al hilo, ¿no? Es la experiencia que tuve
en una ocasión viendo un paciente en la consulta de medicina interna de mi hospital, un paciente que había tenido yo ingresado varias veces, un hombre joven que bebía compulsivamente bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza, ¿no? Y que estaba en una situación con veintitantos años muy grave. Pues si no dejaba de beber, pues podía ser una situación irreversible, sobre todo a nivel de enfermedad de hígado. También el alcohol afecta a todos los órganos, pero en este caso era especialmente en el hígado. Y estaba en la consulta, estaba enfrente de mí, vino acompañado de su abuela, que yo la veía como una especie de hada madrina, Ujú. y enfrente de él estaba yo, pero estábamos también un grupo inmenso, un grupo abundante y tenso, no sé cómo calificarlo, cuantioso, de alumnos maravillosos que en ese momento me acompañaban, entre los que había una alumna de tercero, Marta, me acuerdo de su nombre, pues que estaba con mucha curiosidad, seguía un poco el hacer mío de ver a los pacientes, del uso de la palabra, de la afectividad, del encuentro, de la cercanía con ese tipo de pacientes. Llevaba ya unos días un poco, bueno, con mucha cercanía conmigo. Y además, pues sentados desparramados por el resto de lugares donde se podían sentar en la consulta, pues había otros alumnos, de quinto, de sexto, había algún residente también de medicina, o sea, había mucha gente. Y entonces me estoy yo hablando con el paciente y le digo, Julián, yo no sé qué vamos a hacer ya contigo. Te he mandado así a consulta de psiquiatría, te han visto en una unidad correspondiente, nadie consigue quitarte el hábito alcohólico. Todo esto con la sonrisa beatífica de su abuela, que le miraba así simplemente con su presencia, pues colaborando a que se desarrollaran los acontecimientos. Y entonces de pronto tengo una inspiración. Digo, ya sé lo que voy a hacer contigo, Julián, ya sé lo que voy a hacer. Y sin decir nada más, Marta, que está a mi lado, se me queda mirando y me dice, Felipe, no me digas lo que vas a hacer, ¿vas a hacer eso? Y los demás alumnos dicen, bueno, ¿cómo se ha enterado Marta de que el doctor Lucena en este momento ha tenido una idea? ¿Y qué idea es? Y yo le digo a Marta, si me llamas para la anda, acércate a la planta y díselo. Bueno, pues parecía que estábamos hablando en clave. Marta se levanta, bueno, insisto, una alumna ávida de conocer cosas. Estaba totalmente en una fase de observación, en una fase de elevación, y se va a la planta. ¿A qué iba? Pues a decirle a un paciente que yo tenía ingresado, mayor, en una situación casi terminal en relación con la degeneración de su hígado por el exceso, por el alcoholismo, pues que íbamos a ir a visitarle y que le iba a llevar a Julián para que hablara con él, con la idea de que a lo mejor en esa entrevista podía surgir algo terapéutico de cara al proceso de Julián. Entonces, los alumnos se quedan, pues el resto, pues muy impactados. Y al rato, y yo les digo, venga, vámonos para allá. Todos se levantan, bueno, ¿dónde vamos? Y en ese momento nos cruzamos con Marta, que venía de regreso, y nos dice, ha dicho que sí, que vayamos. Entonces ya les cuento a todos, vamos a ir a ver a un enfermo que está, no me acuerdo ahora su nombre, que está ingresado y que pienso yo que el tener una entrevista, el conocer a Julián, puede ser beneficioso. Nos vamos todos para allá, llegamos a la habitación, entramos, le pido yo ya permiso a Julián, al paciente alcohólico, que estaba con la tripa hinchada, estaba en una Ujú. situación de descompensación hidrópica que se llama en relación con el hígado cirrótico. Y entonces entra Julián, ¿te importa tener una entrevista con este señor? Sí, 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 entra todo el mundo como si fuera un show para entrar. Y digo, no, no, esto ya no nos corresponde a nosotros, se quedan los dos solos. Nosotros les hemos puesto en contacto, no sé lo que va a pasar. La Bueno, privacidad, ¿no? Se puede decir. claro, en ese momento hay una cosa que les corresponde a ellos, no nos corresponde ya tanto a nosotros. Hay que ser también humildes en ese sentido. La humildad es algo que también he pregonado mucho yo en relación con, podría contar muchas cosas en relación con eso, pero bueno, sigo. El Sí. hecho es que tienen la entrevista, esperamos fuera, sale Julián, siempre la sonrisa de su abuela presente, y bueno, pues acaban, lo llevo a la consulta, le pido los nuevos análisis, hago, bueno, pues lo académicamente correcto, y se va. Y a los meses vuelvo a verle, o a las semanas, y efectivamente, no sabemos cómo, pero Julián ha dejado de beber.
Julián resulta que conocía vagamente a este hombre porque habían coincidido en un regato en el río Torote, me parece que cercano a Alcalá de Henares, donde iba él a pescar. Y bueno, pues tuvieron luego, bueno, pues mantuvieron una relación hasta que falleció el paciente mayor, alcohólico. Pero Julián, bueno, pues esa entrevista le cambió la vida, no sabemos por qué, o sea, y todo nació pues de un movimiento inspirativo, ¿no? Eso más que percepción o intuición, fue una inspiración de algún sitio del mundo, vamos a decir, espiritual, también vamos a mencionar la palabra espíritus, mundo espiritual, pues vino esa idea que compartimos Marta y yo, que desarrollamos pues entre los dos, entre todo el grupo, con su abuela también, y sirvió, fue útil. Otras veces no, no es útil aparentemente, pero esta vez de una manera material se reflejó toda esta conducta en que Julián dejara de beber. Luego lo he seguido revisando en consulta y estaba estupendamente. Bueno, esto venía, pues eso, por esas cualidades anímicas, lo de la intuición, la percepción, lo de los mundos de supraconciencia, el mundo del espíritu. Son ¿no? cosas que Que solamente toda tu vida has sido movido por ese camino. todo va parte de la observación atenta y de ver que hay cosas más allá de lo aparente, ¿no? También puedo recordar un día en que iba también con muchos alumnos y estoy paseando por la planta y los alumnos se quedan mirando una habitación y dicen, ¡hala, Felipe, mira lo que hay ahí! ¡Hala! Y yo me quedo mirando, ¡uy, es verdad! ¡Uf, que pues, me llama la atención! Y en ese momento pasan pues unos compañeros míos, pues maravillosos médicos, por supuesto, y con sus residentes mayores, y dicen, uy, pero qué tontería, dices Felipe, si son solo dos bronquíticos crónicos los que hay en la habitación. Y yo, bueno, pues me dicen mis alumnos, pues no se han dado cuenta, pues no, no se han dado cuenta, no han observado lo que nosotros hemos observado. ¿Qué habíamos observado nosotros? Pues no habíamos observado la enfermedad, no habíamos observado dos pacientes con bronquitis crónica que están compartiendo habitación. Estábamos observando que uno de ellos iba de azul, tenía el oxígeno puesto, unas gafas metálicas, estaba leyendo el marca y aquí apoyado su hombro había una señora vestida de rojo con las gafas caídas, que era su hija. Y el otro paciente también iba vestido de azul, también estaba leyendo el marca, también tiene unas gafas metálicas y en su hombro, en este caso el izquierdo, pues estaba apoyada una señora medio dormida, también vestida de rojo. O sea, ahí había una casualidad, había un cuadro, había algo que podía haber sido reflejado, pues no sé si por Velázquez o en este caso, Es como pues si no sé, fuera, es sería más por como, Sorolla, no sé, más costumbrista, pero había ahí había algo, una expresión artística y que todos mis alumnos se habían percatado. Y los más formados, los que estaban pendientes del broncodilatador, del antibiótico, del proceso infeccioso, descompensación de su bronquitis crónica de los pacientes, no habían dado importancia. Y sin embargo, nosotros estábamos maravillándonos de lo que estábamos viendo en ese momento. O sea, qué nos bueno, parecía ¿no? Sería como un cristal, ¿no? Es decir, que, ¿no? Que estaban esas dos personas, ¿no? Como bien has dicho, pues con las gafas nasales, el familiar y la otra sí, persona, sí. lo mismo, ¿no? Era como una Un sincronización, espejo, un un espejo. A veces espejo, la ¿no? relación entre los pacientes que comparten habitación y las cosas que pasan entre ellos y cómo se transforma la vida de uno del otro, incluso de los familiares que comparten la habitación, es impresionante, ¿no? A veces, bueno, hay muchas situaciones que podía contar en este sentido. Bueno, es Bueno, importante, yo creo que también es muy importante que cuentes tu experiencia, porque para entender siempre se tiene que poner ejemplos, ¿no? Siempre claro, claro, ¿no? hay que poner ejemplos, ¿no? ¿no? Yo mi discurso básicamente es narrar historias observadas y que han ocurrido y que se han puesto en marcha, pues también por entrar un poco en el rollo, por decirlo de alguna manera, en la sincronía en la que está en ese momento circulando unas vidas, ¿no? No sé, es como aquel paciente que ingresa, también en esa ocasión estaba rodeado de muchos alumnos. El paciente ingresa era un paciente que había sido parido en el césped del Bernabéu, porque era familiar, su mujer de uno de los personas que allí trabajaba y estaba allí y se puso de parto. Bueno, entonces hablando con él, pues nos ponemos a hablar del Real Madrid, todos allí, y contando historias. Y vemos que el paciente de al lado, un paciente
pues muy mayor, que estaba muy malito, que hace muchos años que no podía hablar porque tenía una fascia motora, que es como se llama el hecho de que tienen unas zonas del cerebro que tienen relación con el habla, pues destruidas por infartos cerebrales previos, y hacía muchos años que no hablaba, y el hombre estaba allí, pues bueno, le habíamos conseguido sentar al sillón, le estábamos empezando a nutrirle, proceso largo, y se llama Eusebio, me acuerdo, me parece que se llama Eusebio. Y el hombre estaba allí, de pronto vemos cómo nos mira atentamente toda la conversación, cómo discurre con el compañero madridista más no poder. Bueno, entre nosotros había madridistas, no madridistas, de todo, pero y de pronto el hombre le vemos como está como contraído, y entonces yo me acerco y le acaricio y le digo, uy, Eusebio, usted porque no puede hablar, pero si no, también os diría que con esta carita seguro que también es del Madrid, también, claro. Y el hombre se queda así y de pronto explota, se explota literalmente y culturalmente dice, no, del Atleti. O sea, le salió una voz que su mujer que estaba ahí se quedó impresionada, ha hablado. O sea, le salió del alma algo que en ese momento estaba en un mundo de las emociones, en un mundo de conciencia muy por encima probablemente de la actividad neuronal, ¿no? O sea, es algo que a mí me llamó mucho la atención, como aquella señora, ahí no había testigos, que también tenía afasia y que le digo yo, una señora de 90 y tantos años, María, ¿qué ojos más bonitos tienes? Y ella se me queda mirando y me dice, gracias. O sea, ¿de dónde salió ese gracias? ¿No? O sea, ¿cómo pudo articular esa palabra? Pues yo me limito a contarlo, esto es así, esto lo he visto yo y Claro, estás contando tu experiencia como profesional, ¿no? algunas hay testigos, otras no hay. Yo recuerdo también la experiencia en una ocasión de unas alumnas que vinieron a rotar por medicina interna, por una asignatura de segundo, que no tenían por qué, que nos llamó mucho la atención a todos los profesores que vinieron a rotar por el hospital tan precozmente, pero bueno, ellas vinieron y yo les iba contando a los pacientes de habitación en habitación y de pronto entramos en una donde hay un paciente moribundo que está con su hija, muy amiga mía, y está su hija y está la enfermera y el compañero de habitación. Y entonces solamente entrar les digo, aquí está Cisclo, que es como se llamaba el paciente, nunca se me olvidará, os está esperando. No sé yo por qué dije os está esperando. Y en ese momento Cisclo se incorpora de la cama, nos mira, se vuelve a recostar y se muere. Pero en el momento de morirse le sale como una luz azul de los ojos que no está en ninguno de los libros que yo he estudiado. Y entonces, bueno, su hija, cariñosamente sonriendo todo el rato, papito, es un momento, fue una escena, bueno, que puede parecer impactante, y de hecho fue impactante para las alumnas de segundo de medicina que me acompañaban, pero todos lo vimos, ¿no? Esa luz, ese momento, esa sonrisa, y yo me limité después a decirles a cada uno que escribieran lo que habían visto, ¿no? Que yo no iba a contar lo que había visto, que cada uno lo escribiera desde su punto de vista. Y efectivamente todos coincidimos en la impresión de una manera, pues bueno, lo más científicamente posible de describir el fenómeno que habíamos observado. Darle explicaciones, yo no sé, no le sé dar explicaciones. Puedo especular de muchas maneras, pero tendría poco valor, ¿no? O sea, yo creo que el hecho en sí esa observación y ese regalo que tuvimos de alguna manera de presenciar ese fenómeno y de compartirlo con los que estábamos allí, pues es lo que tiene valor. Pero, Has dicho- insisto, la has- clave es la observación. eso es lo que te quiere decir, ¿no? Tu carrera parece ser que aparte de científica ha sido la observación, ¿no? El observar, ¿no? Que a veces Yo cuando no sales, me doy ningún mérito, desde luego. Yo creo no, que pero cuando sales de la normativa, ¿no? Que pone, ¿no? Que uno tiene que dirigirse cuando es médico, cuando sale uno, el hecho de observar hace que eh, te dé más señales, ¿no? El claro, paciente. claro, estar atento, las cosas que están ahí pasan y se desarrollan, ¿no? Simplemente por el hecho Ser de, consciente, ¿no? El hecho de claro, ser claro, consciente de claro. observar. Sí, sí, yo que eso me hizo a mí indagar y conocer otras formas de medicina, menos académicas, la medicina china. Yo estuve en China un tiempo aprendiendo medicina tradicional china, indagar en la medicina natural, indagar en la homeopatía, en la medicina antroposófica, que tiene mucho que ver con una comprensión del ser humano como ser tripartito, como ser cuerpo, alma y espíritu, algo más allá.
y organizar una serie de cursos inicialmente de doctorado, que fueron muy pioneros en España, diría yo, pero bueno, que partieron de la Facultad de Medicina, del Departamento de Medicina de mi hospital, de mi universidad, Ujú. y que fueron cursos de doctorado de introducción a las medicinas alternativas, simplemente que los alumnos conocieran de qué van, luego se desarrollaron, fueron tutorizados por la unidad de formación continuada del hospital, se extendieron ya enfermeras, auxiliares, a todo personal sanitario. Luego yo los hice incluso en mi casa ya, cursos que no eran ya solo para el personal sanitario, con un poco bajo la idea esa de todos somos terapeutas. Siempre he tenido un poco esa inquietud de transmitir la experiencia vivida, dijéramos, ¿no? Y de hablar de lo que yo llamaba un poco la medicina del encuentro, el encuentro y la atención, ¿no? Y así, pues bueno, Eh, muchos pacientes se beneficiaban otros no, a lo mejor, yo era mejor, desde luego mejor que nadie, ¿no? Pero era otra manera de verlo, simplemente, ¿no? y eso de la medicina del encuentro, como vamos a profundizar un poco por allí. La medicina del encuentro significa que no es casual que un determinado paciente se encuentre en un momento dado con otro compañero paciente o con unos familiares, con un médico, con unos compañeros del médico, una serie de circunstancias que, que podíamos hablar de una manera de destino, de una manera más a lo mejor religiosa, si quieres, pues de providencia, de cosas que tienen un sentido, ¿no? O sea, a Ujú. veces también ahí nos metemos en algo que para mí tampoco está muy claro, que es lo del tema de la enfermedad como sentido, como camino, como forma de iniciación. O sea, no hay que olvidar que desde el comienzo de los tiempos el ser humano había lo que se llamaba la escuela de misterios, donde algunos alumnos intentaban llegar a la iniciación, a conocer qué hay más allá, ¿no? Bueno, hoy yo creo que el hombre moderno, el hombre y la mujer, claro, el ser humano moderno, pues, viene ya como más iniciado y hay lugares de iniciación que no hacen falta de ser tan herméticos, ¿no? Mismos encuentros con otros seres humanos, ese espejo que es el otro ser humano, pues es la medicina con mayúsculas, ¿no? Entonces muchas veces ese encuentro yo lo he fomentado mucho, ¿no? Yo cometí la irregularidad, entre comillas, que yo creo que mis jefes lo toleraban y lo sabían por muy poco riguroso que fuera, de que yo invitaba a venir conmigo a pasar visita, a encontrarse con pacientes, pues algunos alumnos que no les correspondía, alumnos de enfermería, cuando yo daba clase de enfermería, les decía, oye, en grupos de 5, si queréis, algún día señalado, que yo tenga menos alumnos y tal, podéis venir y tenéis un encuentro, y de ese encuentro siempre surgía algo. Yo acababa observando que aquellos encuentros luego no eran casuales, siempre pasaba algo, ¿no? Esos alumnos tenían una jornada de visita por el hospital donde influían de alguna manera en el desarrollo de la enfermedad de estos pacientes, siempre muy para bien, siempre traían alegría. Ellos también recibían por parte de los pacientes algún tipo de información, algo que no voy a decir que les cambiara la vida, pero sí que Pero les eh, ayudaba, ¿no? Les les ayudaba el ayudaba día en de... su proceso vital, sí. Todavía ahora me estoy acordando el día en que esta alumna Marta, esta alumna de tercero, fue Sí. su último día conmigo, me despedí de ella muy afectuosamente y ella se bajó por el ascensor y yo me bajaba por las escaleras y de pronto el ascensor se paró en un piso donde yo bajé y de pronto me dije, anda, se me ha olvidado decirle una cosa a Marta. Y en ese momento veo que se abre el ascensor y está ahí Marta llorando. Entonces sale llorando porque estaba emocionada, porque había tenido una experiencia importante en las semanas que había estado rotando conmigo. Y entonces yo la abrazo y le digo, Marta, se me olvidaba decirte una cosa. Que no se te olvide cuando seas ya más mayor, cuando acabes la carrera, cuando acabes la especialidad, nunca, nunca olvides quién eres. Y nunca olvides que tienes que tener la capacidad de sorpresa. De todos los días de tu trabajo, todos los días tienes que estar abierta a sorprenderte, a ver, a observar, a tener la mente abierta todo el día. Y que las cosas que pasan tienen que ver contigo, tienen que ver con el otro, pero sobre todo tienen que ver contigo. Yo, de hecho, echo de menos ahora mucho el estar aprendiendo de esa práctica diaria en el hospital,
esa práctica de la medicina que también, entre comillas, egoístamente, influía en mi desarrollo personal, ¿no? O sea, yo sí, ayudar, pero también uno se ayuda con eso. Uno cuanto más ayuda, más se ayuda. También Más se eso es nutre, ¿no? Más aprende, ¿no? eso es lo que es la medicina del encuentro. Qué bueno, qué bueno. Qué le comentarías a la gente que está estudiando o cuál crees que sería eh, un camino importante para ellos para seguir evolucionando? Pues así a bote pronto, que siempre, siempre tengan ilusión. Estamos en un proceso y a veces la práctica de la medicina actual, con las prisas y tal, pues fomenta mucho que la gente, el profesional, se queme, ¿no? Y yo recientemente veo muchos compañeros pues, que se jubilan muy prematuramente, que, que llevan mucho tiempo ya hartos. Yo a veces llamo y pregunto, ¿cómo estáis en el hospital y tal? Estamos quemados, estamos hartos, esto no hay quien nos soporte, la presión asistencial. Que no, que yo notaba que el día duraba, ay, espera que esto está, ¿no? Que a veces yo estaba pasando visita y veía que tardaba mucho, pero yo siempre al final acababa, llegaba a las 3 de la tarde y no sé cómo había acabado, y eso que había dedicado mucho tiempo a determinados pacientes, o había podido tener mucho agobio en un momento dado. Bueno, pues no sé, el tiempo es es un ente, el tiempo que se adapta de alguna manera, ¿no? Entonces, que tengan paz en el desarrollo profesional, que no se dejen agobiar, que, que ahí están los demonios de la prisa, del miedo, ¿no? Que todo eso lo transformen por amor. Es una frase que leí en un libro de un autor, Frédéric Lenoir, que se llamaba el libro, no me acuerdo ahora el nombre del libro, pero un libro de aventuras, pero vería una frase que decía, el camino del hombre consiste en cambiar el miedo por amor, ¿no? Entonces estamos rodeados de miedos y todo el personal sanitario estamos en una fase de miedo. Que no tengan miedo, o sea, eso sería, que no tengan miedo, que mantengan la ilusión, la paz, que den tiempo, que el tiempo es un valor relativo, que no es tan absoluto, y que tengan ilusión y que sean ellos, lo que le dije a Marta, que sean ellos mismos, siempre. O bueno, que sean Ese auténticos, niño, ¿no? Que sean auténticos y que sí, se que sean muevan. ese niño, esa niña que en un momento dado tuvieron el impulso de hacer una profesión sanitaria, ¿no? Pues que se mantengan como eran, que no se desvirtúen. Y también que se muevan por sus intuiciones, ¿no? Es muy importante. Claro, claro, Que se dejen claro, y que también. luego, y que luego cultiven, eso ya también es una segunda parte, que cultiven esa parte de su ser, es esa parte de esas cualidades anímicas que les permiten desarrollar la intuición, la percepción, la inspiración y actuar de una manera mucho más verdaderamente auténtica y más verdaderamente sanadora de cara al paciente y de cara a ellos mismos. Eso desde luego. Todos estos años has pasado, ¿no? Pues sanando cuerpos, ¿no? Observando, entre comillas, milagros o coincidencias, observaciones, hasta el día de hoy, ¿no? Que tu vida pues ha hecho un cambio, vamos a decirlo así, ¿no? Ha hecho un cambio, ¿no? Ahora estás en un cambio de tranquilidad, ¿no? De escribir, de tal. Tirando hacia atrás, ¿no? Si ahora mismo observamos todo tu tiempo profesional, ¿no? Ahora mismo, Felipe, ¿qué, eh, qué has aprendido de tu experiencia laboral o de la vida? Es que van unidas. O sea, eh, a lo mejor no sabía, fíjate, así de entrada responderte. Lo que sí, haciendo una reflexión es que mi vida profesional y mi vida personal han ido unidas. De hecho, yo he renunciado a muchas cosas desde el punto de vista profesional, a muchas posibilidades de ser director de no sé qué, de tal, pues por mi gran pasión familiar, que ha sido mi mujer y mis hijas inicialmente, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de tener, a nivel personal, pues haber vivido 40 y tantos años hasta que ha fallecido hace 7 años mi esposa, pues haber convivido con una mujer absolutamente maravillosa. Pues he sido un privilegiado de haberla tenido.
y, y ha ido muy unido a mi vida profesional. O sea, mi vida familiar, pues de alguna manera aprendí a la vez, ¿no? Y de hecho, esto ya es a lo mejor demasiado íntimo. Eh, a veces mi estar centrado, mi capacidad de observación a nivel profesional, muchas veces me la planteaba que tenía también por el bien de mi, bueno, las vidas de relación personal en pareja, pues muchas veces ahí tienen sus subidas y sus bajadas, ¿no? Y a ¿Cierto? lo mejor haber tenido, haber intentado haber ser más estable en ese sentido, que no es que no haya sido yo estable con mi esposa, hemos sido una pareja para mucha gente modelo, siempre nos lo decían, ¿no? Pero todavía haberla dado más por haber tenido esa capacidad de concentración, de atención que tenía a nivel profesional. Y probablemente pienso ahora que también el éxito en mi relación personal pudo ser también por el hecho de ese aprendizaje de mi trabajo de prácticamente todo el día también a nivel profesional, ¿no? De mi actividad profesional. Yo siempre estaba deseando estar con mi mujer, ella trabajaba más por las mañanas, ella por la tarde, por eso nos veíamos más los fines de semana, pero había que tener mucha renuncia a muchas cosas por eso. Sí, es Pero importante, ¿no? Supongo sí, pero saber separar, ¿no? La vida laboral a la vida familiar, ¿no? sí, pero a veces, yo recuerdo una vez una Navidad, volviendo a historias, Sí, sí. en que yo tuve ingresado a un chico con un síndrome de Down. Yo tengo mi idea sobre lo que son los síndromes de Down, como ángeles que están encarnados y que vienen a ayudar a las familias. Qué bueno. Y este chico tenía una tuberculosis activa y en una situación muy mala. Por una serie de problemas que él tenía, tampoco era candidato a haber sido ingresado en la UBI. Y el chico no mejoraba. Yo le había hecho ya todo lo que se puede hacer con una infección tuberculosa y no tenía tampoco una clara insuficiencia respiratoria, pero estaba con una infección, bueno, pues era muy discutible si pudiera entrar o no en la UBI, pero no, y estaba, bueno, pues a ver qué pasaba. Y era, no sé si era el mismo día de Navidad o un día anterior, entonces yo cogí el coche y me fui al hospital. O sea, yo me he pasado toda la vida viviendo en Majadahonda y trabajando en el hospital de Alcalá de Henares. O sea, yo se me decía, yo soy un héroe que todos los días por la mañana cojo el coche y me voy a trabajar 60 kilómetros de atasco de ida y de vuelta. Bueno, pero ese día me fui con mi mujer, ¿no? Lo digo por haber... Y entonces voy a ver a este chico, que me tenía un poco obsesionado. Voy a verle, a ver cómo está y le veo, pues eso, con fiebre, le veo muy malito, le veo que no mejora. Y tuve una reacción que, bueno, pues a lo mejor me tenía que hasta haber metido en la cárcel en ese momento, ¿no? Me enfadé, dije, pero ¿por qué no te curas? Me puse ahí casi le pego delante de sus padres, pero cúrate, mejórate. No sé, y el chico me mira así como anonadado, y yo ya no sé qué hacer más. Y entonces ya, bueno, me agarra a mi mujer y me dice, venga, vamos al despacho y tranquilízate. Ya me voy al despacho, me tranquilizo, me quedo ahí hablando con ella. Y ella se va un ratito a ver al paciente también, a dulcificar la situación ante sus padres. No, sus padres estaban entregados conmigo, pero se va mi mujer ahí un ratito, vuelve otra vez conmigo, pasamos ahí la mañana, y a lo largo de la mañana aparece de pronto la enfermera y dice, ay, doctor Lucena, ¿cómo se llamaba el chico? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que Miguel. Miguel está ya, está sin fiebre, de pronto está bien. Y yo, bueno, también, qué casualidad, le doy esa bronca, me enfado con él de por qué cojones no te curas, por qué en un momento así de irritación viene la dulce Raquel, mi esposa, a hablar con él, le va y tal, le convence de que se cure y de pronto empieza a mejorar. El día siguiente la radiografía estaba mejor, tenía una neumonía tuberculosa, una situación muy grave, muy grave. Y el chico se cura, ¿no? Entonces, Claro, solamente son esas cosas que te dejan un poco trastocado, sí, ¿no? y Es es que decir, además cuando le ¿cómo, di de alta, es un chico que cómo? tocaba el arpa, me acuerdo. Y yo le dije, bueno, Miguel, y pintaba muy bien, me tienes que pintar un cuadro y tienes que tocarme un día el arpa que yo escuche cómo lo tocas. Y se me quedó mirando y me dijo, ya toqué para ti, Ojo, me ojo, acuerdo. Y bueno, él se acordaba también de mi esposa, ¿no? De la sonrisa, ojo, qué bueno. sonrisa curativa que tenía. Mi esposa era médico estomatólogo y era buenísima, buenísima. Aquí podríamos hablar del tema de las energías, ¿no? De la No lo sé, o tema sea, de la intención, ¿no? Depende de sí, la sí, intención que le estás dando.
es cuando surgen los milagros, como puede ser, ¿no? Una persona, Claro, una enfermedad tan grave como bien has dicho, una tuberculosis, ojo, que lo lógico es pensar, bueno, es que ya el efecto del tratamiento antituberculoso intravenoso incluso que tenía, que no son fármacos fáciles de conseguir de esa manera, todo lo que se estaba haciendo, pues empezó darle un a- giro. no, que le tocaba curarse, ¿no? Y coincidió con todo esto, pero coincidió, al menos está claro que coincidió con todo eso, con ese viaje mío con mi mujer que me dijo, pues te acompaño, porque era festivo, ella no trabajaba y me acompañó, ¿no? Aquel, bueno, pues fue un día que yo lo recuerdo pues con mucho cariño, con mucho... Bueno, luego la vida pues también de alguna manera se porta bien conmigo. Yo fallece mi mujer y un día tengo como, esto no sé si contarlo, ¿No? Lo que tú sientas. bueno, pues de alguna manera le pedí pues una compañera que fuera algo parecido a ella, pues que se venga conmigo en la moto, que venga en la barca, aventurera, médico, y pocos días después pues conozco a mi pareja que era el amor de mi vida cuando yo era pequeño. Luego el amor de mi vida ha sido mi mujer, pero ese era Amor una persona, platónico, ¿no? Vamos a decirlo un así. amor platónico, una mujer maravillosa y que de pronto me la encuentro, pues que es médico, que es la mejor médico de Jaén, que, que ha sido de ella durante este tiempo, me pregunto yo, 40 años sin saber de ella, pues bueno, pues ha enviudado igual que yo, tiene nietas igual que yo tengo nietos, es una mujer muy guapa, una mujer aventurera, con Bueno, iniciativa, que cumple con todo lo que todo tú eso. deseabas, ¿no? Pero a Sí. partir de ahí, vamos a profundizar también por ahí, las, los efectos que puede tener, ¿no? El deseo, ¿no? Porque yo creo que la palabra tiene mucho poder, ¿no? La Ujú. voz tiene mucho poder. Deseo, el pensamiento. El deseo, el pensamiento se hace que se ejecute, ¿no? Se materialice de una forma muy rápida, ¿no? Por eso digo a la gente que vigilad lo que deseáis, Sí, que es la frase esa, cuidado, cuidado. cuidado, que a veces uno se puede sorprender, ¿no? Pues en este caso, ¿no? En este caso es maravilloso, ¿no? El hecho de tu primera mujer, ¿no? Que falleció, que trascendió, ¿no? Yo lo llamo trascender, ¿no? A un sitio Efectivamente. mucho mejor, ¿no? Porque Sí, siempre pero en algún apunta. sitio está, en algún sitio está. Sí, sí. Yo sí creo en ese nivel de, bueno, o sea, ahí ya nos meteríamos en una conversación mucho más larga, que ya se entrará en los mundos espirituales, y ya va un poco más en creencias, ya se sale un poco de la descripción científica, aunque sean de hechos un poco, bueno, observables y llamativos, pero no deja de ser simplemente una descripción de una observación, ¿no? Ujú. Porque por donde yo siempre me he querido mover. Pero aquí te estoy describiendo eso, ¿no? De que aparece esta mujer, de la que casualmente era una mujer de que yo estaba enamorado, ella no se acordaba de mí para nada, era un amor platónico, de la que yo antes de empezar la carrera suspiraba por ella, ¿no? Y de pronto, pero que de pronto ese especie de deseo que ha quedado pospuesto 40 y tantos años después, de pronto aparezca cuando ella también, bueno, pues en viuda, ya no Porque quiere ser nada, nada de los hombres, ella estaba también enganchada a su marido. sí. Es Es algo, muy yo creo que es curioso, ¿no? muy Porque simétrico, ¿no? mira qué casualidad o no. eh, Me has explicado el deseo, ¿no? Falleció tu mujer, ¿no? Y a cabo de un tiempo, ¿no? Hablas con ella y dices, oye, me gustaría, ¿no? El poder de la voz, ¿no? El poder Sí, de la fuerza. ¿No? Pues que conocer a otra compañera de viaje, ¿no? Yo siempre, la gente les llamo compañeros de viaje, ¿no? Porque sí, vivimos nosotros nos llevamos ahora como compañeros, somos compañeros de en esta viaje. etapa de la vida, donde todavía Sí, hay sí, mucho que y hacer, está ¿eh? Mucho súper que bien. hacer. Está súper bien. Lo más importante es que caminar en esta vida, pues, compartiendo, pues, experiencias, ¿no? Es curioso, ¿no? Fíjate que antes hemos hablado de Miguel, ¿no? Un chico con problemas respiratorios, ¿no? Muy, Sí, muy, muy graves, y que tú te indignas, te enfadas, o dilo como tú quieras, ¿no? Comenzaré a relacionar cosas ahora, ¿eh? Y tú con tu intuición de decir, ¿por qué no te curas ya? ¿No? El hecho del poder de la voz, ¿no? Hace a veces el milagro, ¿no? Es decir, ¿quién sabe por qué no? ¿No? El tono de voz, la frecuencia que tú enviaste, las ganas de curar, de sanar, de acompañar, ¿no? Se materialice, ¿no? Es decir, sí, fue por mi parte como una especie de vómito, de sacar, pero si es que yo ya he hecho todo lo que se puede hacer, y ya, y el curioso, y eso, no va a haber soporte respiratorio, no va a haber otra cosa, tienes muchos problemas, no eres,
la UBI está saturada, no sé lo que pasaba en aquel momento tampoco, porque era un chico joven, pero relativamente con un pronóstico y con una esperanza de vida relativamente poca en ese momento, por otra serie de cosas que le pasaban. Sí, Pero bueno, pero en ese momento él, de alguna manera el poder de uno mismo de autocuración se podía también derivar de una reflexión al respecto, ¿no? Pero de ser convencido, ¿no? No lo sé, yo aquello me marcó. También en el libro este que estoy escribiendo viene esa historia contada con otras así parecidas que me llaman la atención, a mí por lo menos me llaman la atención, ¿no? hombre, claro, son vivencias, ¿no? Que has Sí, tenido. son las casualidades, pero qué casualidad que fue aquel día, qué casualidad, qué tal, qué casualidad que el otro. Ay, parece que. No, 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 va bien, va. Uy, es que no te había perdido por un No, momento. no, no te preocupes. Sí. Y te veo. Y sí, sí, es que casualidad, ¿no? Ujú, Es claro, el hecho de haber vivido toda esa experiencia. claro. No, fue, pero tantas, es que podía estar hablando todo el día de casualidades, ¿no? Las casualidades que se creaban también en los encuentros, a veces entre los mismos residentes entre sí, la cantidad de parejas que se Ujú. han creado entre los residentes que estaban. Yo no tenía ninguna agencia matrimonial ni nada de esto, ni era un lugar de encuentro, pero entre el residente de hematología, el de neurología, pues luego iba yo a la boda. O sea, siempre ha habido mucho de ese tipo, de ver. Y yo eso, bueno, pues puedes decir, no, es normal, son gente que está haciendo la especialidad juntos, son chicos jóvenes, pues se enamoran, pasan estas cosas, no, pero hay mucha casualidad, hay muchas casualidades. Qué Y, curioso. y luego las casualidades de los encuentros con determinados encuentros. Yo recuerdo, eh, eso estaría bien que un día hacer una entrevista, no solo conmigo, sino con mi amigo Joserra, en el libro se llama, tiene otro nombre, pero fue un día en que yo estaba contratando a una compañera para dar clases de medicina antroposófica en el curso este que he mencionado anteriormente, de ¿Sí? doctorado, y ella me dijo, tienes que conocer a Joserra. Y Joserra resulta que era un chico de mi edad, que nacimos bueno, en el mismo año, casi en el mismo mes, pues, y que él empezó desde el arte y que de pronto estaba empezando a estudiar medicina. Teníamos entonces 40 y tantos años. Y sí, 40 y tantos años, y me dijo, tienes que conocerle. Y entonces bueno, pues me da su teléfono y le mando un WhatsApp, y él está en ese momento cuando le mando el WhatsApp o el mensaje, no me acuerdo si existían los WhatsApp, le digo que tengo que conocerte y tal, y él estaba pues enfrente de mí, yo estaba en el hospital y él en la facultad, y entonces se acerca, nos conocemos, era un estudiante de segundo de medicina con 40 y tantos años, ¿no? Entonces, ¿cómo nos encontramos en un encuentro que según él, que es un hombre mucho más versado que yo en estos mundos más espirituales, pues según él, pues era un encuentro como previsto por los tiempos, ¿no? Y desde entonces, pues esa temporada en que fue pupilo mío y yo suyo de otra manera en el hospital, pues él traía también con él a veces alumnos conmigo y pasaban cosas en el hospital en aquellos tiempos. O sea, hubo la casualidad de ese encuentro con mi amigo Joserra, mm, que ha tenido, bueno, pues luego acabó la carrera de medicina, ha tenido un desarrollo profesional, bueno, podríamos decir que un poco paralelo conmigo, pero gracias a él aparecieron las sincronías de sincronías de conocer a otra serie de alumnos que con él vinieron a mi despacho del hospital, alumnos y no solo alumnos de medicina, alguna otra persona que estoy ahora recordando y que les cambió bastante la vida, me consta, las experiencias que tuvieron en el hospital. Volvemos otra vez al hospital. El hospital es Sí, no, el, claro, es que realmente, Felipe, es tu es el, vida, ha es- es- formado es parte el de. gran centro iniciático que yo ahora mismo cuando voy allí, pues me emociona ver a la gente, el ritmo que tiene, el pálpito, es como un ser vivo que se mueve, lleno de órganos, que son la gente que trabaja en él, ¿no? Y ahora lo veo cuando voy allí, veo las paredes, las acaricio, incluso digo, este ha sido mi casa, ¿no? Lo vivo así, ¿no? Pero yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hay cursos que quiero organizar, tengo ideas, tengo una pandilla de amigos
pues todos un poco también observados. Iba a decir chalaos, pero no estamos chalaos. No, no, yo creo que aquí chalaos estamos todos, ¿no? Aquí no hay Todos en ninguno. cierto modo, y es bueno también en ese punto de chaladura, pero amigos que, que tienen mucho que aportar y que yo muchas veces he sido un poco el coordinador de todo ese grupo a través de ese curso. Y ahora pues quiero organizar un curso de un poco que hable de, pues eso, de algo que está muy de moda también en las conferencias de Sal Segarra, de Mm, hablar de la conciencia, de la supraconciencia, pero intentando aportar experiencias, ¿no? O sea, intentando aportar Creencias experiencias. propias, ¿no? Y por mi parte eso, y por parte de ellos, de estos compañeros míos, pues aportar pues técnica que a mí se me escapa, técnica en el mundo espiritual, técnica en ese mundo de la supraconciencia, conocimientos que ellos tienen en otros ámbitos y que yo a veces escucho con escepticismo, pero siempre Bueno, con mucho respeto, ¿no? genial. Entonces, más mi impulso, mi intuición es que creo que deben de aglutinarse entre sí para poder crear, bueno, pues algo que haga que trascienda y que el oyente, el alumno, pues sepa Se meditar, nutre, ¿no? También se sepa nutre de, buscarse esos mundos de que están en cada uno de nosotros, ¿no? claro, mundos muy sutiles, claro, que Sí, sí, ya eso es. cada vez. Pero Pues yo vamos, creo, por Felipe, hablarte de proyectos, que aunque esté retirado, jubilado, no sé, pero estoy hombre, lleno de ideas. primero todo, te animo que hagas ese proyecto porque puede ser muy, muy, muy nutriente para todos, por una parte y para la otra parte. Tiene que ser algo nutriente. Y te animo, Felipe, que, que lo hagas, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Hacerse la típica pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿No? Claro, Pues lo voy a hacer, ¿no? Tengo experiencia, tengo un bagaje ya de mi vida, he vivido muchas cosas, he observado muchas cosas, he aprendido muchas cosas y cómo no, ¿no? En esta vida, aparte de ayudar, se tiene que compartir. claro, claro, Eh, claro. No, eso es Es, así. y que es lógico, ¿no? No quedarse todo uno con todas las vivencias que ha tenido, ¿no? Es muy importante es compartir pues vivencias, aprendizajes, compañeros, compañeras, cosas que no tienen explicación, que insisto, que habrás tenido muchas, muchísimas y que seguramente en el libro también contarás, ¿no? Cosas que dices, Sí, ahora mismo en esta conversación contigo, pues estamos compartiendo de alguna manera las personas que puedan tener acceso a, pues a este vídeo, sí, pues es mi ilusión, ¿no? ¿No? Compartir, y luego cada uno ve su perspectiva, todo el mundo, lo más sagrado que existe es la libertad individual, pero que alguna palabra, alguna cosa puede dar alguna clave o alguien, no sé, yo estoy abierto a todo y estoy abierto a todo el mundo a intentar, pues eso, como ya hemos empezado esta conversación con la palabra ayudar, ¿no? O sea, estar así, yo también me pongo a tu disposición para bueno, pues iniciativas que se te puedan ocurrir, que tal, pues sí. bueno, Se puede decir que tengo una cabeza muy muy abierta, sí, sí, muy intento curiosa. siempre, sí, me gusta mucho y cuando más indago, Ujú. más profundizo, ¿no? Pero eso tiene sus peligros, ¿no? Porque estás ahí de la cabeza Claro, para de no, indagar. eso es importante también, el saber luego también tu propia individualidad, tenerla más o menos definida y saber lo que es, te pertenece y no te pertenece, ¿no? Ahí está, es muy importante saber separar y observar, ¿no? Estamos intentando observar toda esta entrevista que estamos haciendo, ¿no? Claro. Es observar con tus ejemplos, con tus vivencias, ¿no? Felipe, seguiría hablando y hablando y hablando y hablando y ya ha Tú sabes pasado que estoy a tu una, disposición y sí, sí, una hora y para mí ha sido extraordinario. Me gustaría seguir entrevistándote más a ti y como no, ¿por qué no? Me gustaría entrevistar a tu mujer actual, ¿no? Porque también tiene que sí, tener muchas vivencias, muchos ejemplos y yo creo que es importante, ¿no? Es importante eso, sí, sí, no, es una compartir, mujer que es nos ha compartir. unido también al reconocernos de una manera casual como nos hemos podido encontrar, pues la idea de la medicina, ella ha estado en muchos comités de humanización, el tema de sus estudios, de su tesis doctoral, de sus desarrollos de investigación, es una mujer tremendamente activa y en eso hemos coincidido, ¿no? Hablamos mucho, ¿no? De la cantidad de casualidades que hay, de paralelismos que hay en nuestras vidas
de complementación, ¿no? El hecho de que ella tiene 4 nietas y yo 4 nietos, el hecho, no sé, las Hay muchas cosas. sincronicidades, ¿eh? Su marido era internista, como yo. Sí. O sea, bueno, pues la idea sobre todo de la medicina que ella ha tenido siempre, cómo la ha desarrollado, Ujú. cómo ha sacrificado muchas cosas de poder, dijéramos igual que yo, por hacer una medicina muy cercana con el paciente. Ella hace poco se acaba de jubilar también, una mujer que también tiene sus años, aunque aparenta que tiene 40, ¿no? O sea, una mujer guapísima. Ya un día participamos juntos Sí, con por ella y supuesto. tiene mucho que decir. Es una mujer que Creo tiene que muy por humilde, eso tremendamente humilde. es importante, pues bueno, pues compartir. Mi objetivo Pero es igual que ella, compartir. también hay grandes amigos míos, grandes amigas que están acompañándome continuamente en la idea, que me llaman enfermos suyos, les digo yo que vayan a tal. O sea, tengo una especie de, ahí me soy un poco mercurial, un poco como punto de encuentro de muchas sensibilidades, de mucho desarrollo de pacientes. Bueno, pues hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Pues sí, como antes has dicho, tienes mucho que hacer, tienes un gran camino, has terminado una etapa con muchísima sabiduría, muchísimo amor y muchísimos aprendizajes. Y ahora comienza otra etapa que es el compartir, ¿no? Mi vivencia, ¿no? Tu vivencia y compartir a la gente que nos está escuchando o viéndonos, ¿no? A la vez, ¿no? Y ese es mi objetivo, ¿no? Y me alegra que hayas compartido tu experiencia, eh, otro tipo de visión, no aparte de científica, pues la importancia de observar, ¿no? La importancia de comunicar y es una herramienta muy, muy importante, ¿no? El día de hoy. Sí, sí, no, el transmitir yo creo que es muy importante, por lo menos el contar las cosas, ¿no? Sin ningún tipo de complejo ni ambaje. O sea, hay que expresarse y contarlo. Y luego ya está confiar en el entendimiento de cada uno y que tenga que ver con el proceso vital de cada uno. No, Así es, Felipe. Felipe, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Yo creo que nos hemos quedado con más, pero de momento vamos a parar. Hay muchísima información aquí. sí, Y sí, hay nada, muchísimas cosas que podía contar, historias tremendas, para ¿no? no dormir, No sé, lo invito. dejo así como en el aire, el misterio de la habitación 527, Ramón y los tres corazones. O sea, se me Esto ocurren es, ahora. sí, pero lo que has dicho está en el libro. Sí, están todos en el libro. Pues si quieres, el día que se publique el libro, que Sí. se va a publicar seguro, hablaremos de él y Estoy luego, ¿no? buscando una editorial que lo difunda bien también, ¿no? O sea, pero bueno, Es muy importante el hecho de quién lo vaya a compartir. quiero comunicar. Yo ahora mismo mi afán es expresarme y comunicar. Es un afán docente que se ha quedado ahí, que Bueno, siempre he tenido toda mi vida. lo importante es que no se apague la llama, ¿no? Esa llama de compartir, ¿no? De comunicar. ¿No? Yo vengo de tradición, mi padre era catedrático fue rector de la Universidad de Salamanca. O sea, hay una tradición docente que he heredado y que tengo ese afán continuo de expresar que es una llama que no se apaga, Y que nos apague. que no se apaga. Muy bien. Felipe, muchísimas gracias. Gracias por compartir y, como no, gracias a todas las personas que nos están escuchando y viéndonos. Un abrazo. Cuidaos mucho. Gracias, Felipe. Un Un besazo. abrazo y muchas gracias a ti y a toda la gente que nos está escuchando.